El códex o códice es uno de los formatos más antiguos del libro. Debemos recordar el surgimiento de estos y la evolución que han tenido con el paso de los siglos. Su antecedente son las tablillas de cera, las cuales nuestros compañeros en exposiciones pasadas nos han comentado. En los primeros siglos de esta era, el pergamino y el papiro dominaban la industria. El problema del primero recaía en su alto costo. Al ser pieles de animales, los costos se disparaban. Por otro lado, el papiro no era lo suficientemente resistente como el pergamino, además de no poderse escribir por las dos caras. El formato códex llegó a solucionar todos estos grandes problemas. En Roma se vendían pequeños ejemplares de esta novedosa idea, sin dejar de lado el formato del rollo, el cual se siguió utilizando hasta ser completamente sustituido por el códex. A partir del siglo IV, los cristianos adoptaron el códice de pergamino para transmitir su nueva literatura religiosa, siendo esta obra de las causas que explican el éxito del códice de pergamino frente al tradicional rollo de papiro. El códex ha tenido varias etapas. En un principio, los libros eran escritos a mano, y así sucedió por varios siglos hasta la invención de la imprenta. Posteriormente, el formato se conservaba, pero los procesos de producción habían cambiado, hasta la llegada de la época actual, donde la digitalización ha vuelto a cambiar el formato. Los materiales para decorar los códices de mayor importancia eran extravagantes. Encontramos incrustaciones de materiales preciosos como el oro, la plata. Se realizaban trabajos ornamentales que se clasifican dentro del arte. Les invitamos a nuestros escuchas a conocer el Museo de Franz Mayer. En él encontrarán grandes libros históricos con preciosas ornamentaciones características de estas épocas. El códex o códice estaba en su origen formado por varias tablillas unidas, pasando después a denominar el conjunto de hojas de papiro o pergamino que se doblaban en cuadernillos unidos por una costura. En un principio se usaba para designar el libro de cuentas y otros documentos oficiales como testamentos. Este tenía ventajas sobre el rollo porque era más fácil encontrar un pasaje, al no tener que desenvolver todo. Se podía guardar más cómodamente en una biblioteca y admitía decoración con miniaturas. Las tablillas enceradas se utilizaban para registrar actuaciones legales, actas de nacimiento y documentos de manumisión de esclavos, así como para anotaciones personales, recordatorios, correspondencia, prácticas de caligrafía y ejercicios escolares. Se podían sellar con cordones y sellos de plomo para garantizar su autenticidad o para salvaguardar la información que había en su interior. Se utilizaban distintas variedades de madera como pino, boj, nogal, pero también otros materiales más suntuosos como el marfil. A partir del siglo III después de Cristo, empieza a utilizarse tinta de base mineral. Uno de los procedimientos de elaboración consistía en picar agallas de encina o roble, mezclar el polvillo resultante con agua y añadir finalmente el sulfato de cobre o de hierro. Las de origen vegetal se elaboraban macerando la corteza de espino y sometiendo el jugo a sucesivas cocciones, hasta formar una pasta a la que se le añadía vino. Tras nuevas cocciones, la pasta producida se secaba al sol. Cuando se tenía que escribir, se tomaba la cantidad necesaria de pasta seca y se disolvía en vino o en agua. Las casas de los romanos ricos incluían estancias habilitadas como bibliotecas. Pequeños retratos de medio cuerpo de antiguos literatos y filósofos indicaban sobre los estantes las subdivisiones por autores. Poseer una biblioteca suponía tener cultura y también riqueza, y dejar su contenido como legado a familiares, amigos o instituciones públicas era algo frecuente entre los romanos ricos y digno de admiración para muchos. Liber. El significado del concepto figura en el diccionario de la RAE como conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. De acuerdo a su significado etimológico, la palabra liber procede del latín liber o libris, que significa la película entre la corteza y madera del árbol. Esto es porque la palabra libro proviene de liber, pues así llamaban los romanos a la parte inferior de la corteza de los árboles con la que se construía el papel. De acuerdo a una definición más moderna, prestada del siglo XIX del latín liber libris, del mismo origen, se ha tomado como tecnicismo botánico. En Roma, a modo de precursor con las tablillas huecas de madera cubiertas de acero o yeso,
y sujetadas entre dos placas de metal, llamada díptico, tríptico o políptico, según la cantidad de tablas en su interior. Pues, en el crepúsculo del Imperio Romano, la tercera forma histórica del libro llegó. Un conjunto de hojas de papiro con pergamino, cosidas con alambre o cintas para evitar que salieran regadas ante el menor movimiento. Y así, después del Codex, nacería el denominado Liber Quadratus. La palabra libro viene del latín liber, de la raíz leu, pelar, quitar la cáscara o descortezar un árbol. Tal como han mencionado nuestros compañeros en otras exposiciones, han existido diversos materiales para escribir. En este caso en particular, les hablaré acerca de la corteza de los árboles. No se solían usar para todos los textos, sino que para escribir notas o textos no muy largos. Utilizaban como soporte las tablillas de madera con una rebaba en el interior. Llevaba una capa de cera sobre la que escribían. Eran llamadas tabellae ceratae, es decir, tablillas de cera. Uno de los laterales tenía perforaciones que permitían pasar cordeles o anillas y así agrupar varias formando dípticos, trípticos o polípticos, como nuestros cuadernos en espiral en la actualidad. La herramienta que se usaban en ese entonces para escribir se llamaban estilo. Eran una especie de punzones hechos de hierro, de bronce o de hueso como mármol, con un extremo puntiagudo y otro de plano o redondo. Se escribía sobre la capa de cera con el extremo puntiagudo y con el otro, si era necesario, se borraba y la tableta quedaba lista para volver a escribir. Se consideraba como el antecedente directo de los lápices actuales que llevaban una goma de borrar fijada en un extremo. Su uso predominante era en el ámbito privado, sobre todo en el educativo. Como se podía borrar con facilidad lo escrito, eran muy utilizadas por los estudiantes para sus labores escolares. A veces estas tablillas recibían una mano de yeso y se escribían con tinta para escribir algo de mayor importancia y no se borrara con facilidad. Al momento de unirlas usando anillas o correas o algún otro material, daba como origen a uno de los primeros formatos del libro, es decir, a este conjunto de tabletas se les conocía como Codex. Roma fue la heredera de las tradiciones culturales de Grecia y Etruria, en cuanto al gusto por el libro y el conocimiento. No obstante, los romanos contribuyeron decisivamente a impulsar y difundir la producción y comercialización de los libros. El negocio editorial se fue desarrollando mediante el intercambio y compraventa de libros. Pero, por otro lado, también se crearon las bibliotecas públicas, de titularidad estatal, a la que tenía acceso cualquier ciudadano. Cayo Asinio Polion fundó la primera biblioteca pública en el año 37 a.C. Antes la idea originalmente era de Julio César, primer estadista que propugnó estas instituciones. Las más importantes fueron las bibliotecas Octaviana y Palatina, creadas por Augusto, y Ulpiana, construidas en tiempos de Trayano, que fue la mayor de todas. Con el tiempo, las hojas aparecían dobladas y agrupadas en forma cuadrada, como conjunto de hojas. Se añadían dos tapas de madera a modo de cubierta, un objeto en ese entonces que además se asemeja a la forma del libro que se tiene ahora en la actualidad. La encuadernación propiamente dicha se considera que nació en el Liber Quadratus, o libro cuadrado, de los romanos, cuando las tablillas recubiertas de cera, usada por estos para realizar apuntes cortos, se hicieron en la época imperial, o en ocasiones en especial solemnidad, como cuando entraba en funciones algún cónsul y eran de marfil, con cubiertas artísticamente adornadas de las que aún conservan varios ejemplares, y que posteriormente fueron usados en la Edad Media como encuadernaciones de manuscritos eclesiásticos, y por ello se les considera el origen de las encuadernaciones de orfebrería de la Alta Edad Media.